que nos había faltado resolver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Por esa razón, el día de hoy, esta recuperación es justamente para poder resolver algunos problemas que habían quedado pendientes de la separata anterior. ¿No? Parte habíamos visto en la mañana, ¿ya? Así que, a ver, por favor, a ver, déjame compartir pantalla, por favor. A ver. ¿Quién está por ahí? Ya está. Gracias. Exacto. Ya, ahí está. Y ahí queda, ¿ya? Se lo voy a poner aquí. Ya. Y ya. Ya, bien chicos, entonces, a ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿ya? Lo que nos toca ver el día de hoy, ¿ya? Como ya te había comentado, es, nos faltaba, ¿cierto? Nos faltaba ahora ver una serie de ejercicios de la clase pasada, ¿ya? Justamente eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? A ver, dame un minutito, un minutito. Ya, ahora sí, ¿sí? A ver, mire por favor, ya, usted tiene los ejercicios ahí en su separata, de acuerdo en tu material virtual, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en la pantalla, aquí en este documento en blanco, vamos a resolver cada uno de esos problemas, ¿ya? Había quedado pendiente de la separata de áreas de regiones, la pregunta, por ejemplo, número 2, la pregunta número 3, la pregunta 4 y así, ¿ya? Bien, a ver, entonces, déjame ver acá, configurar una cosita. USB cámara, webcam, si verlo, no, está bien, USB cámara. Y el audio, ya, está bien. Ya, entonces, a ver. Bien, chicos, a ver, vamos a comenzar, ¿ya? Ya, vamos con la pregunta número 2. Ya, a ver, observe, por favor, pregunta número 2, ¿no? Acá está la pregunta número 2. Ahí está. Ya, mira, esta es la pregunta número 2. El material que tú tienes ahí de forma virtual, ¿cierto? ¿Ah? Ahí, ¿sí? Ya, dice la pregunta 2, en un triángulo isósceles las medianas iguales se cortan de forma perpendicular. Si la base del triángulo mide 2, hallar el área que encierra dicho triángulo. ¿Ya? A ver, entonces, lo que debemos hacer en esta pregunta 2 es obviamente dibujar, ¿no? Entonces vamos a dibujar un triángulo isósceles, ¿ya? Y a continuación vamos a ir completando justamente los demás datos, ¿no? Entonces voy a dibujar por aquí, a ver, el triángulo isósceles, en este caso de vértice C, D, y E. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. ¿Está bien? Acabo de dibujar un triángulo isósceles. Has de recordar que si este triángulo es isósceles, entonces estos dos lados tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Un triángulo isósceles es aquel triángulo que presenta dos lados de igual longitud. Ahora, dato del ejercicio dice las medianas iguales. Bueno, tú sabes por teoría que todo triángulo presenta tres medianas, ¿correcto? En esta pregunta nos hablan acerca de las medianas de igual longitud. Obviamente, no por teoría, esas medianas serán aquellas medianas relativas a los lados igual, ¿de acuerdo? O sea, voy a trazar la mediana que sale de C relativa al lado opuesto. Aquí está, mira, esta es una mediana, ¿sí? Ahí está. Esta es una mediana, ¿correcto? CF, por ejemplo. Es la mediana relativa a este lado que está a la derecha. Y lo que voy a hacer es trazar la otra mediana. Como me hablan de las medianas iguales, aquí está. Esta es la otra mediana, ¿correcto? Ya, dice que estas dos medianas se intersectan o se cortan de manera perpendicular. ¿Qué significa que se intersecten de forma perpendicular? Eso significa que el ángulo formado mide 90 grados, así como puedes observar en el gráfico, ¿no? Este ángulo, al intersectar, al cortar estas,
justamente va a medir 90 grados, así, ¿de acuerdo? Entonces acabo de trazar las medianas, por si acaso lo voy a marcar, ¿ya? Para no olvidarme. Ya mira, acabo de trazar la mediana y otra mediana. La mediana relativa a los lados iguales, ¿de acuerdo? Ahora, has de recordar por teoría, ¿no? Has de recordar por teoría que si esta línea es mediana y esta otra línea también es mediana, entonces este punto donde se intersectan estas dos es un punto notable. Este punto viene a ser el baricentro, ¿de acuerdo? Como esto es mediana, observa, mira, esto es mediana y esto también es mediana, entonces por teoría, este puntito de aquí es el baricentro, resulta ser el baricentro, ¿correcto? Si este puntito es el baricentro, has de recordar que esta mediana queda dividida por el baricentro en dos segmentos proporcionales a 1 y a 2, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí esa relación de 1 a 2. Entonces por esa razón, ¿ah? Aquí le voy a colocar, por ejemplo, a esta longitud le voy a llamar A, y como él es baricentro, esta otra longitud debe medir el doble, es decir, 2 cuartos, ¿de acuerdo? Ahora, esta mediana y esta otra mediana son las medianas congruentes, o sea, son las medianas de igual longitud. Si esto es 3 por A, esta otra mediana también va a medir 3 por A, pero como él es baricentro, tú sabes que es de 1 a 2. Entonces, por esa razón, esto también debe medir A, y esta otra longitud ha de ser igual a 2 veces el valor de A. ¿De acuerdo? Como es baricentro, entonces es de 1 a 2. De 1 a 2. Baricentro. De 1 a 2. Ahora, este triángulo que se acaba de formar aquí de forma parcial es un triángulo rectángulo isósceles. ¿De acuerdo? Mira, este triángulo de vértice CKE es un triángulo isósceles. El 90 y estos catetos son iguales, no hay opción, no hay otra opción que se trate del notable de 45 grados. Este ángulo entonces va a medir 45. ¿De acuerdo? Y si aquí es 45, también este otro ángulo debe medir 45 grados, porque se trata del notable de 45. Ahora, por datos del ejercicio, mira, la base del triángulo mide 2. Eso significa que desde C hasta E, esta longitud vale 2. Entonces lo voy anotando de inmediato, ¿ya? Ahí está. Esta longitud vale 2. Como se me piden calcular el área que limita el área encerrada por ese triángulo isósceles. ¿Ya? Ahora, mira. Note que si esto es mediano y esto es mediana, como acá es el baricentro, entonces lo que me conviene hacer es desde el vértice D, me conviene trazar la tercera mediana. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. ¿Ya? Voy a trazar desde el vértice D la mediana, como observa, relativa a la base. ¿Correcto? Ya, pero como él es el baricentro, este es mediano. Si es mediana y todo esto vale 2, entonces cada uno ahora va a medir 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta longitud es igual a 1 y también a su costado, esta otra longitud también va a medir. ¿De acuerdo? 1. Ahora, como aquí es 45, recuerda también que en un isósceles la mediana relativa a la base, aparte de ser mediana, también es altura. Entonces, este segmento es perpendicular a la base. Eso significa que esta mediana, además de ser mediana, también resulta ser altura del triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, como aquí es 45, si el cateto aquí mide 1, como es notable de 45, este otro cateto también va a medir 1, porque en el notable de 45 los catetos son iguales. Entonces, este otro cateto también mide 1, ¿de acuerdo? Pero como K es el baricentro, sabemos que la mediana está dividida en relación de 1 a 2.
Si esto es 1, no hay otra opción que este segmento también tenga ahora longitud, como está en relación de 1 a 2, esta longitud ahora es 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Como es baricentro, de 1 a 2. 1, 2. Con eso ya salió, ¿no? Mira, la base de este triángulo es 2. La base de este triángulo es 2. La altura del triángulo, mira, la altura del triángulo ahora es igual a 3. Tengo la base, tengo la altura, ya puedo calcular el área, ¿no? Entonces, de inmediato, mira, el área de la región C, D, E, lo cual vamos a representar con esta notación, ¿ya? Así, eso significa el área de la región CDE. El área de la región C, D, E, la base, en este caso 2, por la altura, en este caso la altura es 3, ¿de acuerdo? Por 3, y todo eso entre 2, ¿correcto? Entonces, de inmediato, es fácil observar que el área de esta región triangular es 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Esta será justamente la respuesta para esta pregunta. Con ello, la alternativa es la B. ¿De acuerdo? A ver, jovencitos, hasta aquí. ¿Han entendido? A ver, escribe, por favor, escribe. Ahí está. A ver, escribe, por favor, escribe. Ya. Listo. Listo. Vamos a continuar, ¿ya? Un ratito, déjenme mover esto. Ya. Vamos a continuar. Ya un ratito esto lo voy a descargar para después mandártelo. Ya después lo voy a compartir. Ya después lo voy a compartir. Ya, entonces sí va. Ya eso para la pregunta. En este caso, número 2. ¿De acuerdo? A ver, miren. Vamos a la pregunta número 4. ¿Ya? A ver, observa la pregunta. ¿Sí? A ver, vamos a la pregunta 4. ¿Ya? Para la pregunta número 4, ya aquí está la pregunta 4. Ahí está. Miren, esta es la gráfica, bueno, este es el enunciado de la pregunta número 4, ¿correcto? El cual dice así, ¿no? Si ABCD es un cuadrado, del lado, pero ¿dónde está el cuadrado? El cuadrado es el siguiente, ¿no? En el ejercicio, ¿ya? El cuadrado, o de hecho, es este. Ahí está, ¿sí? Esta es la gráfica en la pregunta, esta es la gráfica, es el gráfico en la pregunta número 4, ¿ya? Ahí. Este es el gráfico en la pregunta número 4, ¿ya? Entonces el ejercicio dice esto, ¿no? El ejercicio dice que se trata de un cuadrado en el cual su lado es 4. ¿Sí? B, C y D es un cuadrado del lado 4. Entonces, ni hablar, voy a ir completando eso. Este lado mide 4. Este lado es 4. Este lado también va a medir 4. ¿Correcto? Y este lado, que está a la izquierda, también es 4. Nota que M es el punto medio de este lado. Si M es el punto medio, allá facilito, ¿no? 2 para cada uno. 2. Y aquí también voy a colocar 2. Ya está. ¿Sí? Ya, hasta con eso lo que nos pide el ejercicio es el área de esta región sombreada. ¿Sí? Esta región que está con punto. Pero aquí también recuerda la teoría. Dice la teoría que un cuadrado, como tú debes recordar, al igual que yo, es un cuadrilátero que presenta, es un cuadrilátero que tiene todos sus lados, respectivamente de igual longitudes, y las medidas de cada uno de sus ángulos es igual, por eso aquí coloco 9. Lo mismo va a ocurrir
ocasión, este ángulo en el vértice A, este ángulo también va a medir 90 grados, ¿de acuerdo? Este ángulo mide 90, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir para la región sombreada. En el vértice D, el ángulo también es 90, entonces eso voy a ir completando. En el vértice D, este ángulo, por teoría, es igual a 90. Ahí, ahí, ¿de acuerdo? Ya, ahora, lo que debes notar en este caso es lo siguiente. Aquí aparece 90 grados. Este cateto es 2. Este cateto es 4. Puedo observar que estos catetos están en relación de 1 a 2. De 1 a 2. Si los catetos van de 1 a 2, ¿no? Si los catetos van de 1 a 2, es porque ese notable es 53 medio. Cateto de 1 a 2, notable de 53 medios. Es decir, este angulito es justamente notable de 53 medios. Ahí está. Este angulito es el notable de 53 medios. ¿De acuerdo? Ahí está, 53 medios. ¿Sí? De 1 a 2, notable de 1 a 2, 53. 90, 53 medios. La suma de estos dos interiores da el exterior. Como aquí tengo 90, necesariamente este angulito también será 53 medios. Entonces, aquí es 53 medios. Rápidamente me doy cuenta que este ángulo también va a medir 53 sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la suma, ¿no? La suma de estos dos es la suma de estos dos. 90 más 53 medios, 90 más 53. Ahora, este triángulo que aparece aquí también es notable, pues. Si es 53 medios, cateto de 1 a 2. Cateto de 1 a 2, 53 medios, este segmento AP debe tener entonces longitud igual a la unidad. Esto es 1. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí es. Pero como todo el cuadrado tiene lado 4, entonces, como todo el cuadrado tiene lado 4, este segmento es la diferencia para 4. Si esto es 1, esto es 4, la diferencia es, en este caso, 3. Entonces, este segmento tiene longitud igual a 3. ¿De acuerdo? Para la región sombreada, la base es 3. Mira, la base es 3 y la altura es 4. Base 3, altura 4, ya tengo el área. ¿Sí? El área es la base por la altura entre 2. Eso es lo que vamos a colocar aquí. ¿De acuerdo? El área de esta región CPD, ¿ya? Lo cual vamos a resolver. ¿De acuerdo? La región CPD será igual a ¿quién? Base por su altura y todo esto entre 2. Fácil de notar, fácil de observar, fácil de darnos cuenta de que el área de esta región CPD es 12, la mitad 6. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Correcto? 3 por 4, 12. 3 por 4, 12, la mitad de 6. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, bien. Bien, chicos, eso para la pregunta 4. Ah, un ratito, un ratito. Ahí está. Listo. Ya está. Yo de ahí voy a compartir toda la foto. ¿De acuerdo? Yo de ahí comparto todas las fotos. ¿Ya? Ahora, mire, vamos a la pregunta siguiente. Ya quedó pendiente la pregunta 6. Ya, mira la pregunta 6. ¿Ya? A ver, vamos con la pregunta número 6. ¿Sí? Ya, para esta pregunta 6, a ver, vamos con la pregunta 6. La pregunta 6 es la que aparece aquí. Ahí está. Ahí está. Mire, este es el enunciado de la pregunta número 6. Ahí está. ¿Sí? Dice, a ver, mira.
Hallar el área de un triángulo isósceles si la base mide 30 y la altura relativa a uno de los lados iguales mide 24. Ya, a ver. Miremos la pantalla, a ver, por favor. Ya. Como dice triángulo isósceles, dibujo el triángulo isósceles. Ya, voy a dibujar en esta oportunidad un triángulo isósceles. Ya, a ver. Aquí, ya. Vamos a dibujar el triángulo isósceles. Ya, aquí está. Ya, a ver, mira, voy a dibujar al triángulo isósceles. Ya es el triángulo isósceles, perdón. Aquí está. ¿Ya? A ver, un ratito. Ya, voy a dibujar al triángulo isósceles en el que la base mide 30. ¿Ya? A ver, entonces, mire. Voy a dibujar el triángulo isósceles, en este caso de vértice CDE. Ya, ahí está. CDE. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, como es un triángulo isósceles, hay que recordar que estos dos lados tienen la misma longitud. Ya, acabo de dibujar el triángulo isósceles, en el cual la base mide 30. Ya, mira, la base es este segmento. Por dato del ejercicio, su longitud es 30. Ya, esto de aquí es justamente 30. ¿De acuerdo? Es 30. La altura relativa a uno de los lados iguales. Ya, estos son los lados iguales. Voy a trazar la altura relativa a uno de esos lados. ¿Ah? Entonces voy a trazar, por ejemplo, desde C, voy a trazar la altura relativa a este lado. Así. Ahí está. ¿Sí? A este segmento es justamente la altura relativa a uno de los lados de igual longitud. Acabo de trazar la altura relativa a este lado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más dice el ejercicio? Mira, dice así. Dice, la altura relativa a uno de los lados iguales mide 24. O sea, esta línea mide 24. ¿De acuerdo? Esta línea tiene una longitud igual a 24. ¿De acuerdo? Esta línea mide 24. Ahí, esta línea mide 24. Con eso me piden hallar el área de esta región sombreada. Ya, pero observa lo siguiente. Esta base mide 30. Esta base mide 30. Este cateto mide 24. Si esta hipotenusa es 30 y este cateto es 24, a ver, escribe cuánto es el otro cateto. ¿Cuánto es el otro cateto? Si tengo aquí 30, es fácil observar que esto es 5 por 6. Si esto es 24, esto es 4 por 6. Por esa razón, este otro cateto va a ser 3 por 6, 18. ¿De acuerdo? Este otro cateto entonces mide 18. ¿No? 5 por 6, 4 por 6, 3 por 6, 18. Se trata entonces del notable de 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 es el notable de 37 grados. ¿De acuerdo? Es el notable de 37 grados. Ya piden calcular el área de toda esta región. ¿De acuerdo? Me piden el área de toda esta región sombreada. Ya. Como tengo la base, que mide 30, como tengo la base que mide 30, entonces me conviene trazar la altura. Entonces desde el vértice D voy a trazar, ahí, voy a trazar la altura. ¿Correcto? Me acabo de trazar la altura, relativa en este caso, a la base. Ahí. ¿Sí? Acabo de trazar la altura relativa a la base. Acabo de trazar los isósceles, esta altura, ¿sí? Esta altura, trazar, aparte de ser altura, también es mediana. Como todo vale 30, allá, como es isósceles, mediana 15, 15. Entonces,
cada uno de estos segmentos ha de tener una longitud igual a 15. 15 a la izquierda, como todo era 30, ahora 15 a la derecha. ¿De acuerdo? Ahí está. 15, 15. ¿Sí? Ya, ahora, mira. Dos cositas, ¿no? Aquí es 90, aquí es 37. Por obvias razones, este ángulo es 53. Y por opuesto por el vértice, esto también va a ser 53. Pero como aquí es 90, necesariamente este angulito ahora va a medir 37. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí es 37, este angulito también va a medir 37. ¿De acuerdo? Es más, esta altura mediana en un isósceles también resulta ser bisectriz. Por eso que aquí también puedo colocar 37. ¿De acuerdo? Pero ya con eso salió, ¿no? Porque mira, aquí a 37, mira, aquí a 37 se le está poniendo 15. Si a 37 se le pone 15, pregunta, ¿este cateto cuánto mide? A 37 se le pone 15, a 37 se le pone 15, entonces el otro cateto es 20. ¿De acuerdo? Este cateto tiene una longitud igual a 20. Ahí está. Este cateto mide 20. Pero este cateto, toda esta línea que mide 20, para el triángulo representa su altura. Tengo la base 30, su altura 20. Entonces el área, ya lo puedo hallar, ¿no? El área es la base por la altura entre 2. Lo que voy a colocar aquí, ¿ya? Pero entonces el área, ¿ya? A ver, el área de esta región del triángulo pedido que es CDE ha de ser igual aquí en la base, mira, la base es 30, aquí está 30, por su altura. Su altura es 20. Todo esto entre. Si tú operas, ya puedes decirme cuánto es el área. ¿Sí? Fácil, ¿no? Si la base es 30, la altura es 20, el área es 30 por 20 entre 2. Eso es 300. ¿De acuerdo? Ahí está. El área entonces, para esta pregunta número 6, el área es 300. ¿De acuerdo? Base por altura entre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. A ver, pregunta, ¿han entendido? Escriban, por favor, escriban. Escriban, escriban. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver los demás, ¿sí? Ya está, ya vamos a continuar, ¿ya? Miren, ya, esto fue la pregunta 6. Vamos con la pregunta 8. A ver, un ratito, vamos a descargar esto. Voy a tomar la fotito y ya está, ya lo tomé la fotito, ¿ya? Ya. Vamos ahora con la pregunta, en este caso 8, que había faltado resolver. ¿Ya? A ver, vamos con la pregunta 8. Acá está la pregunta 8, a ver. La pregunta 8, aquí está. Y tiene, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Bien. La pregunta 8, tenemos la 2, la 4, la 6, la 8. Ya, dice, a ver, ahí está, ¿no? En un triángulo, ya, aquí está la pregunta 8, ABC, las alturas se cortan en U. Si, dato del ejercicio, AC por OB es 42, calcular el área de la región cuadrangular ABC. Ya, de inmediato dibujamos, ¿está bien? Vamos a dibujar, a ver un ratito, voy a sacar mi plumón, acá está. ¿Ya? A ver, miren, voy a dibujar el triángulo, en este caso los vértices A, ahí está, B y C. A ver, miren, a ver, acá está. Voy a dibujar el triángulo cuyos vértices son A, B, C, I. Profe, pero aquí dice CDE, ya no hay problema. Vértice A, ya, vértice A, vértice B, ya, vértice C. Aquí está. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ok? Tengo el triángulo A, B, B y C. Las alturas se cortan en O.
las alturas se cortan en O. Hallar el área de esta región cuadrangular. Ya, a ver, voy a trazar las alturas, ¿de acuerdo? Desde A, trazo una primera altura. A F, por ejemplo. ¿Ya? Acabo de trazar esta primera altura, ¿correcto? Entonces, acabo de trazar esta primera altura. Voy a trazar una segunda altura. ¿Ya? Mira, desde C, voy a trazar desde C otra altura. Voy a trazar desde C, a ver, aquí está. No, a ver, más o menos por aquí, ¿no? Aquí estará la tercera, la segunda altura. Ya está. CJ. Acabo de trazar una segunda altura. ¿De acuerdo? Ahora, suficiente con trazar estas dos para ya por teoría saber que la tercera altura va a pasar por acá, ¿sí? Pero por si acaso la voy a trazar. Ya, aquí está. Voy a trazar la tercera altura, ahí está, de N en este caso. Ah, aquí está la tercera altura. Ya está. ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Acabo de trazar la tercera altura. ¿Correcto? Ya, ahora aquí quiero que no te salgan. Esta altura yo la he trazado. Ahí está. Esta altura también. Acabamos de trazar. Esta altura también. Acabamos de trazar. ¿De acuerdo? Por dato del ejercicio, las alturas se cortan en O. Eso significa que este punto que aparece aquí es justamente el punto que, por datos del problema, es O. ¿De acuerdo? Ahí está. Las alturas se cortan en O. Dato, mira, AC por OB. Entonces, esto lo debo cambiar por letras. A AC, que viene a ser esta longitud, le voy a llamar, a ver, por ejemplo, A. ¿Ah? Entonces, a eso le voy a colocar longitud A. ¿Sí? A AC. A este segmento OB, o sea, desde O hasta B, le voy a llamar, en este caso, B. ¿Ya? Ahí está. Le voy a colocar el lado. ¿Está bien? Ya, ahí está. Es B. ¿Correcto? Desde aquí hasta aquí es B. Desde aquí hasta aquí es A. Con eso nos piden hallar el área que encierra el cuadrilátero ABCO. Entonces, mira, me piden calcular el área limitada por el cuadrilátero A, B, C, O. Me piden calcular el área de esta región a la cual le voy a colocar color verde. ¿De acuerdo? El área de, mira, el área de esta región. Este es el área que me están pidiendo calcular. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Ya, me piden calcular el área de esta región sombra. Ahí lo dejo, para que se note mejor. ¿Está bien? Ya, pero hoy día en la mañana vimos una fórmula para esta región, ¿sí? Si yo tengo una región, cuadrangular, hay una fórmula general, ¿sí? El área limitada por un cuadrilátero es diagonal mayor por diagonal menor por el seno del ángulo que forman esas dos. Al prolongar esta línea, este ángulo es el ángulo formado por los dos, o sea, es 90. Entonces, con eso ya tendría prácticamente la respuesta, ¿no? El área pedida, ¿no? El área de la región ABCO, ABCO, ha de ser igual diagonal mayor, en este caso A, por diagonal menor, en este caso B, todo eso por la razón trigonométrica seno del ángulo que forman los dos, que es 90, esto, ¿verdad? Y esto entre. ¿Está bien? Diagonal mayor, mira, diagonal mayor por diagonal menor entre 2 por el seno de 90. Pero ustedes que ya tienen experiencia con esto, ¿cuánto es el seno de 90? Es 1, ¿sí? El seno de 90 es 1. Entonces, al reemplazar, lo único que va a quedar es lo siguiente, ¿no? Lo que va a quedar aquí es A por B entre 2.
¿de acuerdo? A por B entre 2. Pero esta A es AC, esta B es OB, ¿cierto? Yo reemplazo aquí, A por B es 42. Mira, A por B es 42. Esto es 42, esto es 2, entonces ya tengo la respuesta, ¿no? El área pedida, o sea, el área de la región A, B, C, O, es igual a 42 sobre 2, 21. Ahí está, 21. 21. ¿De acuerdo? ¿Está bien? A ver, chicos, por favor, escriban. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya está. Bien, a ver. Voy descargando esto. A ver, un ratito. Ya, le voy a tomar la foto. Ya le tomé la foto. Ya está. ¿Sí? Ya, vamos a continuar. ¿Ya? A ver, vamos con la pregunta. Ya, a ver, vamos con la pregunta. Ya, vamos con la pregunta siguiente, que viene a ser la pregunta número 8. ¿No? Tenemos 2, 4, 6, 8, la 10. Ya, miren la pregunta 10. Ya, observa la pregunta 10. Ya, la pregunta 10 es la siguiente, ¿no? Mira, acá está la pregunta 10. Ahí está. Listo. Cerrado. ¿Ah? Dice la pregunta 10, se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, en el cual se traza la seriana interior BP. Y se cumple. Voy a dibujar ese triángulo. Ya, a ver, mira, voy a dibujar el triángulo rectángulo. En este caso ABC. ¿Ya? ABC. Me parece rectángulo. Ya, a ver, ya, ahí está. Voy a dibujar el triángulo rectángulo. Ahí está, quedó bonito. Es el triángulo rectángulo. ¿Ya? Mira, es el triángulo rectángulo de vértices A, B y C. ¿De acuerdo? Ahí está. Vértice A, vértice B, vértice C. ¿Correcto? Mira, es el triángulo rectángulo ABC. ¿Sí? Recto en B. Si es recto en B, mira, si es recto en B, recto en B, eso significa que el ángulo interior en B justamente va a medir 90 grados. ¿De acuerdo? Este ángulo en B es, por datos del ejercicio, por datos de la pregunta, R. Dice que vas a trazar a continuación la seriana interior de B. Entonces, desde el vértice B, voy a trazar la seriana interior, en este caso, de B. ¿Correcto? Aquí está. Acabo de trazar la seriana interior de B. Ya está. Por datos del ejercicio, por datos de la pregunta, del problema, la longitud de AB y BP son iguales. Mira, la longitud de AB y la longitud de BP son la misma. Sabiendo que la longitud de AP es igual a 2, y sabiendo que la longitud de PB es decir, el problema pide calcular el área de esta región sombreada, o sea, el área de la región triangular A, B, C. Esta parte del gráfico, que estos dos tengan la misma longitud, significa que este triángulo parcialmente formado es isósceles. ¿De acuerdo? Si este triángulo ya es isósceles, ¿cómo aprovecho ese isósceles? Aprovecho el isósceles trazando su altura. Cuando tengo un triángulo isósceles, entonces trazo de inmediato la altura. Ahí está. La voy a trazar la altura de este triángulo isósceles. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Por qué trazo la altura, jovencito? Trazo la altura porque, como tú debes recordar, en un triángulo isósceles, esta altura, además de ser altura, también resulta ser todas las líneas notables. O sea, esta altura es mediana y es bisectriz. Ya, pues, pero mira, esta altura es mediana. Como todo vale 2,
1, 1. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar acá. Mira, voy a colocar aquí justamente eso, ¿no? 1. Y esto debe medir también igual a la unidad. ¿Correcto? Entonces 1. Esto también es 1. Ahí está. Y todo obviamente de 2 cuadrados. ¿Ok? Ahora, esta línea que acabo de trazar no solamente es altura de este triángulo isósceles. Si yo me despego un poquito más, porque podría acercarme, ¿no? Podría alejarme, podría acercarme un poquito, ¿no? Miren, miren, ¿eh? Ahí está. Esta altura también es altura del triángulo rectángulo. Entonces le voy a llamar, le voy a colocar, por ejemplo, H. H. ¿De acuerdo? H. Si quiero calcular el área de esta región sombreada de azul, la fórmula dice que es base por altura, la base por altura entre 2. La base por la altura h entre 2 me da el área de esta región sombreada. Eso es lo que voy a colocar aquí a un costado. ¿De acuerdo? El área de esta región, o sea, el área de la región ABC, será igual a toda esta base, mira, 10. Por la altura h, y todo esto sobre 2. ¿Listo? Esto que aparece acá es justamente el valor del área sombreada, ¿no? Base 10 por h entre. Si tú simplificas esto, ¿no? Si tú simplificas esto, es fácil observar, es fácil notar que el área de esta región ha de ser igual a simplemente 5 veces el valor de h. 5 veces h. ¿Correcto? El área es 5 por h. Entonces yo tengo que calcular h para hallar el área. Pero como esto es un triángulo rectángulo, mira, esta es la altura, ¿cierto? Esta es la altura h. 1 y todo esto, 1 y todo esto, son las proyecciones ortogonales. Entonces aquí se cumple que h al cuadrado es igual a 1 por 9. Altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones ortogonales. Eso es lo que voy a colocar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, la altura al cuadrado, en este caso, h al cuadrado, a ver, mira, h al cuadrado ha de ser igual al producto de estos dos. La altura al cuadrado es igual a 1 por 9. H al cuadrado, altura al cuadrado, 1 por 9. Eso lo voy a colocar. ¿Ah? Es igual a 1 multiplicado por 9. Listo. Con ello ya tengo el valor de h. El valor de h de inmediato es igual a 3. H es igual a 3. ¿Está bien? Acabo de calcular el valor de h. 3. Si tengo la altura y conozco la base, ya tengo el área, ¿no? Reemplazo aquí. El área es 5h, pero como h vale 3, al reemplazar, voy a obtener el área. El área de la región triangular, en este caso la región sombreada de C, ha de ser igual a 15. Al reemplazar, 2 por 5. ¿De acuerdo? Eso para la pregunta 10. ¿Sí? Y a ver, le voy a tomar una fotito, un ratito, por favor, le voy a tomar una foto. Ya está. Listo, ya le tomé la foto. ¿Sí? Ya está. Ahora, vamos con la pregunta 2. Ya, a ver, observa la pregunta 12. La pregunta número 12, la pregunta número 12 nos dice lo siguiente. Dice la pregunta 12, a ver, vamos a buscar. La pregunta 12, aquí está. Ya, mire. Vamos a ver qué dice la 12. ¿Ya? La pregunta 12 dice así, ¿no? En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ya, el cateto AB es 3, el cateto BC mide 4. Si la circunferencia inscrita es tangente a B, a ver, mira. La pregunta 12 habla de una circunferencia inscrita en un triángulo
rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces voy a dibujar justamente la circunferencia que está inscrita, la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo. ¿Ya? A ver, entonces voy a dibujar por aquí el triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo? Miren, acabo de dibujar la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo. Ojo, el triángulo es el triángulo rectángulo de vértices vértice A, vértice B y C. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ya es el triángulo rectángulo de vértices A, B y C. A, B y C recto en el vértice, recto en B. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí es justamente recto. En el vértice B, R. Listo. Ahí está. Ahora, por dato, el cateto AB mide 3. Ya, este cateto mide 3. Mira, este cateto mide 3. Lo voy a anotar. 3. El cateto BC, todo este lado mide 4. También lo voy a anotar. Este lado mide 4. Todo este lado mide 4. ¿Sí? La circunferencia inscrita es tangente al cateto AB en D y al cateto BC en el punto E. Eso significa que este punto es justamente E. Pero, por dato del problema, es tangente a este cateto en el punto. O sea, esto de acá es el punto A. ¿Sí? Este punto es D, este punto es C. Calcula el área de la región DEC. Ya, miren, nos piden calcular el área de la región triangular DEC. Me están pidiendo calcular el área de esta región a la que voy a colocarle color verde. Mira, este es el área que me están pidiendo. Ahora me piden el área de la región triangular DEC. Esta área. Mira, me piden calcular el área de esta región sombra. Ahí está. ¿Sí? Ya, pero nota aquí algo, ¿no? Mira, si esto es 3, si este cateto es 4, pregunta, ¿la hipotenusa cuánto mide? 5, ¿correcto? ¿Ok? 5, ¿cierto? Ya está. Mira, si esto es 3, si esto es 4, ya la hipotenusa vale 5. Ahí está, mira, 3, 4, 5. 3, 4, 5, notable, ¿no? Si es el notable o es el triángulo, si es el triángulo de 3, 4 y 5, la pregunta es ahora la siguiente. ¿Cómo voy a calcular el radio de esta circunferencia inscrita? Voy a llamarle R al radio de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Para calcular el radio, si es un triángulo rectángulo, uso Poncelet. 3 más 4, suma de catetos, 3 más 4, 5 más el doble del inradio. Lo voy anotando. ¿Ah? 3 más 4 es igual a 5 más 2 veces el inradio. ¿De dónde el inradio? Es fácil calcularlo. Aquí está. ¿De acuerdo? Ahora nota también lo siguiente, ¿no? Si el radio, mira, si el radio es 1, si el radio es 1, centro, punto de tangencia, esto es el radio. Centro, punto de tangencia, esto también es el radio. Pero como el radio es igual a 1, que puedo colocar justamente ese valor. Este radio es 1, este radio también es igual a 1. ¿Correcto? Ojo, esto yo acabo de trazar.
Centro, punto de tangencia, centro, punto de tangencia, radio perpendicular. Aquí 90 grados. Aquí también 90 grados. O sea, esta figurita resulta ser un cuadradito. 1, 1. Aquí también voy a colocar entonces la unidad. Aquí también colocaré la unidad. Pero todo este segmento, mira, todo este segmento tiene una longitud igual a 4, ¿cierto? Todo este segmento mide 4. Este segmento mide 4, ¿de acuerdo? Tienes el total que es 4. Y una parte de eso es 1. O sea, esto es 1. 4, 1, la diferencia es esta longitud. Esa longitud entonces es de inmediato 3. 3, ¿de acuerdo? El área ya la puedo calcular, ¿no? Miren, la base es 3, este 3 es la base, este 1 viene a ser la altura. Si esto es 3 y la altura es 1, ya tengo el área, ¿no? El área es base 3 por altura 1 entre 2. Eso es lo que voy a colocar a continuación. ¿Ah? El área S es la base 3 por la altura 1 sobre 2. Y esto de inmediato será 1,5. Aquí está. La base 3, altura 1, 3 por 1 entre 2, 1,5. ¿Sí? Ya, a ver, voy a tomar la fotito. Ya está, ya le tomé la foto, ¿verdad? Listo. ¿Sí? Ya, vamos con la pregunta. Eso fue la 12, vamos con la pregunta 14. A ver, mira la pregunta 14. A ver, mira la pregunta 14. ¿Eh? A ver, mira la pregunta 14. Vamos con la pregunta 14. La pregunta 14 dice lo siguiente, ¿no? A ver, aquí está la pregunta 14. Ya, acá está la pregunta 14. Ya, la número 14 dice lo siguiente, ¿no? En un triángulo cuyos lados miden 5, 6 y 7, calcular el valor del INRA. ¿Correcto? A ver, dato del problema, me dan los datos, los lados del ejercicio, ¿no? 5, 6, 7, hallar el valor del INRAD. Ya, el INRADIO, como tú debes recordar, es el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. Entonces parto de ahí. Voy a dibujar la circunferencia inscrita en un triángulo. A ver, ahí. ¿Ah? Y a continuación voy a dibujar al triángulo mencionado, ¿no? Dice que es el triángulo. Ahí está. Algo así. ¿De acuerdo? Listo. Ahí. Ahí. ¿Sí? Ya tengo la circunferencia. Ahí. Listo. Tengo la circunferencia inscrita. Tengo la circunferencia inscrita en el triángulo. Ese triángulo tiene lados 5, 6 y 7. Entonces, este lado mide 5, este lado mide 6, y finalmente la base 7. 5, 6 y 7. Ahora, calcula el valor del INRAD. El INRADIO, como tú sabes muy bien, es el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora, lo que me piden calcular es este INRADIO. Por esa razón, le voy a llamar R. Lo que me piden hallar es el INRADIO R. ¿Correcto? Ya.
Pero si esto es 5, si esto es 6 y esto es 7, tengo los lados del triángulo. Si yo tengo los lados de un triángulo, lo que puedo calcular es el valor del semiperímetro. El semiperímetro, ¿cierto? 5, 6, 7, el semiperímetro es la suma de los lados entre 2. 5 más 6, 11, 11 más 7 es 18, la mitad de 18, eso es 9, ¿de acuerdo? 9. Ahí, N, ¿de acuerdo? 11, 18, la mitad. Con el valor del semiperímetro, lo que puedo calcular en esta región sombreada es el área, ¿de acuerdo? El área para una región triangular conociendo sus tres lados con la fórmula de Herón, ¿de acuerdo? Entonces, por Herón, le voy a decir lo siguiente. El área sombreada, el área S será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? En este caso P, que es 9, por el perímetro menos cada lado, o sea, P menos 6, 3, por P menos 7, 9 menos 7, 2, y finalmente, semiperímetro menos 5, 9 menos 5, 4. Ahí está, ¿de acuerdo? El área entonces de la región sombreada es raíz cuadrada del semiperímetro 9, 9 menos 6, 3, 9 menos 7, 2, 9 menos 5, 4. A ver, si tú operas esto, ¿cuánto es el área de esta región sombreada? Está fácil, ¿no? Mira, 4 por 9, 36. Su raíz cuadrada, 6. Y dentro de la raíz de 6, el área de la región es 6 raíz de 6. ¿De acuerdo? Entonces digo, el área sombreada S es igual a 6 por la raíz de 6. Ahí está. 6 raíz de 6. ¿Sí? Ya, pero ¿eso de qué me sirve? ¿Eso para qué me sirve? Ojo, no te están pidiendo el área. Te están pidiendo ¿qué cosa? El INRAD. Pregunta, ¿habrá alguna fórmula que me permita calcular el área en función del INRADIO? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Claro, ¿no? Aquí debes recordar una propiedad del área de una región triangular se puede calcular en función del INRADIO, con una fórmula, ¿no? Aquí has de recordar que también, mira, el área de una región triangular es igual al producto de su semiperímetro por el INRADIO, así, ¿cierto? El área de una región triangular es igual al producto del semiperímetro multiplicado por su INRAD. Ahí, esto debe recordar. Entonces lo demás es reemplazarlo. Si el área es 6 raíz de 6 y se calcula con esta fórmula, reemplazo, ¿no? Semiperímetro 9 por su INRADIO es el área. Entonces 9R es esto, 6 raíz de 6. ¿Ya? Entonces, semiperímetro 9 por un radio ha de ser igual a 6 raíz cuadrada de 6. Ahí está. ¿Correcto? Fórmula, ¿no? El área es P por R. Y así, si aquí operas, a ver, dime, ¿cuánto es el INRADIO? El valor del INRADIO es 6 arriba, 9 abajo. Arriba 6, tercia de 6, 2, tercia de 9, 3. Y, o sea, queda 2 tercios de la raíz de 6. ¿De acuerdo? 2 tercios de la raíz de 6. Ahí está. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo, chicos? No es Poncelera, no es Poncelera. No es Poncelera. No es Poncelera, no es Poncelera. A ver, a ver, a ver. Aquí lo que vamos a usar, a ver, un ratito, vamos a decir. A ver, mira, en borrador,
Lo que aquí debes recordar es el ángulo. ¿Ya? Si tengo, por ejemplo, un triángulo y la circunferencia inscrita en ese triángulo, así, ahí está, ahí está, ¿está bien? Si tengo un triángulo y la circunferencia inscrita en ese triángulo, hay una fórmula para calcular el área en función del inradio del triángulo, en función del inradio R. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula? Dice la teoría, esto han debido ver también, el área de la región triangular es el semiperímetro multiplicado por su inradio. El área de la región sombreada es semiperímetro por el inradio. El semiperímetro es la suma entre dos. Con esta fórmula es que yo puedo resolver esto de aquí. Ahí está. Semiperímetro por el inradio. ¿De acuerdo? Igual, voy a tomar una fotito. A ver, le tomo la foto. A ver, chicos, uno más. O ya aquí tú dirás. Tú dirás, a ver, uno más. O aquí nos quedamos. A ver, escribe. Ya, vamos a resolver una más, ¿ya? A ver, mira. Vamos con la pregunta 16. Vamos con la pregunta 16. La pregunta 16 dice así. A ver, la número 16 está acá. Pregunta 16. Ajá, tiene su gráfico, ¿no? Mira, aquí está la pregunta 16. Ya, a ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Pregunta 16. A ver, dice la pregunta 16, hallar el área de la región triangular TCD si el lado del cuadrado mide 4 y 3 puntos de tangencia. Ya, pero el gráfico es el siguiente. Este es el gráfico. ¿Está bien? Ya, vamos a agrandar un poquito para verlo mejor. Aquí lo voy a colocar. Ya está. ¿Ah? Atentos, atentos, por favor. Entonces, en esta pregunta me piden calcular el área de la región triangular TCD que justo ya está sombreada. ¿De acuerdo? Me piden hallar el área de la región sombreada. El área de la región sombreada, esto que está pintado, si ABCD es un cuadrado del lado 4. Ya de frente voy a utilizar ese dato. ¿Sí? El lado es 4, 4. Este lado también va a ser 4. Este lado también es 4. Y todo esto es 4. Pero como esto es una semicircunferencia, es fácil observar que el radio de esa semicircunferencia es 2. ¿Correcto? Ahí. ¿Sí? Ahí. Radio 2, radio. ¿Correcto? Ya. T es el punto de tangencia, calcular el área de esta región sombreada. Pero miren, que el punto T sea punto de tangencia significa que este segmento de A también es punto de tangencia. Si desde dos segmentos tangentes a la circunferencia, estos dos segmentos tangentes son iguales. Por eso que aquí tengo, por eso que esto mide también 4. Hay una propiedad. Mire, si yo uno el
vértice del ángulo exterior. Y como observas aquí, ¿ya? Esto es lo que voy a hacer. Voy a unir el vértice del ángulo exterior, ¿cierto? Ahora le voy a cambiar de color a esto. Voy a unir el vértice del ángulo exterior con el centro de la circunferencia. Aquí debe recordar una propiedad, ¿sí? Si yo uno el centro de la circunferencia con el vértice del ángulo exterior, esta línea es bisectriz del ángulo, ¿sí? Es más, si yo uno el centro con el punto de tangencia, de inmediato, ese radio es perpendicular a la recta tangente, ¿sí? Este radio, por propiedad, es también perpendicular a la recta tangente, ¿correcto? Así como observas aquí en el gráfico, ¿sí? Ahora, mira lo siguiente. Observa también que si aquí es 2 y aquí es 4, catetos de 1 a 2, catetos de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, catetos de 1 a 2, este ángulo ya lo conoce. Ese ángulo es de 1 a 2, 53 sobre 2. O sea, es el notable de 53. ¿De acuerdo? Si aquí es 53 medios, a su costado también 53 medios, porque es bisectricio. Como todo es 90, este ángulo no va a ser 53 medios. 53 sobre 2, 53 sobre 2, este ángulo mide 37. Ya está. Este ángulo es 37. Aquí está. Este ángulo es 37. Y con eso salió, ¿no? El área sombreada, el área, en este caso de la región sombreada, yo lo voy a calcular con una forma. Como conozco las longitudes de dos de los lados, mira, 4. 4. Y el ángulo es 37, fórmula trigonométrica. ¿De acuerdo? El área sombreada, mira, el área es lado 4 por lado 4 por el seno de 37. O sea, 4 por el seno de 37 grados, todo eso entre 2. Ya pues, si esto tú lo divides entre 2, ya es fácil de calcular el área, ¿no? Es operar nada más, ¿sí? El seno de 37 es 3 quintos. 3 quintos, 3 quintos por 8. 3 quintos por 8, eso es 24 quintos. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? 16 entre 2, 8 por 3 quintos. 24 quintos. Ya está. ¿De acuerdo? Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar. Voy a tomarle una fotito también para luego mandárselo. Ya está. Listo, aquí está. ¿Ya? A ver, voy a mover esto. Aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Aquí nos quedamos, ¿ya, chicos?